Como vimos en el video anterior, David decide mover el arca desde Kiriat Jearim a Jerusalén, pero el profeta Natán lo detiene de construir el templo, ya que sus manos habían derramado mucha sangre. Por ende, esta tarea recae sobre el sucesor de David, el rey Salomón. Salomón era el hijo y heredero del rey David, y el Tanaj nos narra que el reinado de Salomón gozaba de gran prosperidad. Salomón realizó muchos matrimonios políticos. Uno de ellos, y el más importante, fue uno realizado con la hija del faraón de Egipto. El hecho que el faraón de Egipto estuviera dispuesto de dar una de sus hijas a un rey local como el rey Salomón demuestra más que cualquier otra cosa en la narrativa bíblica la grandeza de este. Otro evento muy importante a traer a relucir es la visita de la reina de Saba, la cual la tradición etíope asegura que era la reina de Etiopía. El Tanaj nos habla mucho también de la construcción del primer templo, el cual David no pudo construir, pero Salomón edificaría. El libro de Reyes y de Crónicas contiene descripciones muy exactas sobre este, pero por más que se construye el templo de Jerusalén, nos hablan de que este fuese el único. En sí, la unicidad de los sacrificios en Jerusalén tendría que esperar aún mucho tiempo, ya que durante todo el periodo del primer templo se encuentra evidencia arqueológica de la existencia de otros lugares de sacrificio, tanto templos como altares. Por ejemplo, el encontrado en Tel Motza, muy cerca de la ciudad de Jerusalén, el templo encontrado en Tel Abad. Hay otro que descubrieron en Tel Sheba, ciudad que algunos investigadores deciden identificar como la Beersheba bíblica, aunque esta opinión no sea muy común en la academia. Tenemos también un altar en la puerta de la ciudad de Lachish. Todos estos dejarían de utilizarse gradualmente como se fueron creando las reformas religiosas de las cuales hablaremos posteriormente. Ahora, el primer templo fue construido como una típica construcción en megarón, un tipo de estructura muy utilizada anteriormente en la zona para la construcción de templos. Antes de la entrada del templo se encontraba un patio en el cual estaba ubicado un altar para realizar los sacrificios. Al lado del altar existía un lavabo hecho en bronce, el cual era utilizado con fines de purificación de los Kohanim. El templo en sí se encontraba dividido en 3 espacios. En la entrada encontrábamos el Olam, un pasillo que tenía enfrente 2 columnas, una que se llamaba Yajín y otra que se llamaba Boaz. Nombres que si traducimos del hebreo literalmente, encontraríamos en Yajín, él ya está listo, y en Boaz, él hay valentía en él. Pero en sí, el origen de estos es algo del cual académicamente no tenemos una respuesta, de pronto teológicamente se podría encontrar algo. Después del Ulam llegabas al Kodesh, el cual se encontraba conectado con el Kodesh HaKodashim, el lugar donde reposaba el Arca de la Alianza. Esto en la época del primer templo, ya que recordemos que durante la época del segundo templo el Kodesh HaKodashim estaba vacío, ya que el Arca de la Alianza no se encontraba en él. Y en el lugar de la edificación donde las culturas paganas ponían el ídolo de su dios, en el templo de Salomón se encontraba vacía. La narrativa bíblica nos comenta que los impuestos durante el reinado de Salomón eran muy elevados, tanto en dinero como en mano de obra, ya que se requerían de estos para realizar todos los proyectos del reino, y esta sería la principal razón de la división del reino para los días de su hijo Rehoboam. Ahora llegamos a una pregunta muy importante: ¿es esta narrativa cierta? Desde la parte teológica de fe, obviamente no hay discusión, pero en la parte académica para esta pregunta no hay una sola respuesta: la posición minimalista y la posición maximalista. La posición minimalista piensa que el Reino Unido no existió. Creen que es la narrativa de un cuento utópico que buscaba justificar la unión de las 12 tribus en un solo reino en un futuro. También creían que David era un personaje ficticio. Esto hasta que se descubrió la inscripción de Tel Dan, en la cual un rey moabita nombra el linaje de David para el siglo IX. Ellos se basan en que las estructuras de Hatzor y Megiddo, las cuales
antes se databan para comienzos del siglo X, ahora son datadas para finales de este o comienzos del siglo IX. Por ende, piensan que el Reino Unido nunca existió y que el rey David y Salomón fueron reyes sin mucha importancia histórica. Obviamente, dentro de esta posición no existe una sola opinión. Algunos minimalistas muy reconocidos son el profesor Israel Finkelstein, el profesor David Uszynski y el profesor Zev Herzog. Por otro lado, los maximalistas ven en las escrituras bíblicas un punto de referencia histórico coherente, que relata los hechos vividos en la zona desde un punto de vista judío. En esta posición tampoco existe una sola opinión, pero se destaca la creencia de que sí existió el Reino Unido de Israel, aunque la opinión más común hoy en día en la academia es aceptar la existencia del Reino Unido de Israel, aunque no de la forma como se encuentra descrita en los relatos. Pero si la arqueología ni los historiadores nos pueden dar una respuesta definitiva, ¿qué con la ciencia? Las pruebas de carbono 14 realizadas en Tel Megiddo y Tel Hatzor datan la ciudad para los días de los reyes de Israel, Omri y Ahab. Pero por otro lado, las pruebas de carbono 14 realizadas en Tel Seid o Cayafa en Jerusalén arrojan resultados diferentes, datando estructuras que demostrarían la existencia de un reino consolidado y fuerte para los comienzos del siglo X, en los días del reinado del rey David y Salomón, por lo cual tampoco obtenemos una respuesta definitiva. En el siguiente video hablaremos de la división del Reino Unido, tal y como nos cuenta la narrativa bíblica. Así que no olvides suscribirte y accionar la campanita para ser parte de esta comunidad que se divierte estudiando.